Estamos entonces comenzando aquí, como todos los jueves. Ya somos grandes con toda esta información que estábamos planteando en el pase. Atención, el contenido secreto y explosivo de estos pendrives de la corrupción. Se fueron los cuadernos o empezaron los cuadernos y ahora aparecen los pendrives con mucha información y muy importante que va a cambiar o puede torcer el rumbo de esta investigación y también las consecuencias judiciales que tiene las declaraciones del juez o el ex juez Norberto Mario Yarvide. Pero también, obviamente, como siempre, los temas de este programa, los columnistas de este programa. Santiago Fioriti te va a contar la trama secreta de la charla Carrió, Macri y Calcaterra. Santi, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Mirá, te voy a contar los vínculos secretos entre tres pesos pesados. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, Elisa Carrió, la aliada más temida de Cambiemos, y Ángelo Calcaterra. Muy bien. Y además, Marcela Pagano, también. El número que nunca te contaron. El número de la corrupción. Sí, vamos a estar hablando de cuánto dinero se llevaron con esta corrupción, los cuadernos y bastante más. Y grandes invitados el día de hoy también, El honor de tener a Juan José Campanella, un artista, un director descomunal, amigo de la casa, va a estar conversando con nosotros. Alejandro Fargosi, abogado, ex miembro del Consejo de la Magistratura, y Federico Delgado, fiscal federal. Pero atención, un fiscal federal que se anima a criticar a la justicia desde adentro. Así comienza Ya Somos Grandes. Con Tenéslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Y ahí estamos, yendo con la información de último momento que contábamos o anticipábamos muy poquito recién en el pase con Nico y con Luciana. Y tiene que ver con esta causa, con la causa que conmueve a la República Argentina, con la causa de los cuadernos, que ahora tiene un nuevo capítulo, un capítulo digital. Un capítulo que tiene que ver con pendrives, con pequeñas unidades de almacenamiento de información que aparecieron de golpe en la causa y prometen revolucionar el curso de esta investigación que ya es profunda, importante y grave en la República Argentina. ¿De qué se trata todo esto? Te voy a contar la historia y te vamos a contar la información que tienen esos pendrives. Son los pendrives del secretario del ex jefe de gabinete e imputado en esta causa, Juan Manuel Abal Medina. Esta persona, este secretario, o en realidad mano derecha, no es secretario específicamente, se llama Martín Larraburu. Estos pendrives aparecieron en una de las investigaciones de las pesquisas judiciales y son dos. Y la justicia empezó a analizar la información que tienen esos pendrives adentro. Y atención, porque en esas planillas de Excel hay dos que llamaron poderosamente la atención de los investigadores y que tienen contenido que puede ser muy grave con respecto a lo que viene. Primero, esas planillas tienen iniciales y montos. Iniciales de un montón de gente y montos. Montos en clave. No está puesta la cifra de manera total, sino que son cifras donde los puntos y las comas están desordenadas. Por ejemplo, en lugar de decir 800.000, dice 8.00. En lugar de decir 60.000, dice 6.0. Así está distribuida esa planilla que ahora apareció y que ahora está analizando la justicia. Pero eso no es lo más importante. Esa no es la información más urgente y más jugosa que tienen estos pendrives. Se trata de dos informaciones. Una de esas planillas tiene el nombre de Cristina. Una de esas planillas tiene el nombre de la expresidenta de la Nación y de la actual senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner. Son planillas que hablan de recaudación. Algunos de esos sectores de la planilla tienen recaudación de campaña, es cierto. Y hay otros que no. No se limitan solamente estas planillas a recaudación vinculada a la provincia de Buenos Aires. Hay otros distritos, diría casi con seguridad, que están prácticamente todos los distritos electorales. Hay una de esas planillas que tiene el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Punto número 2, y tal vez lo más grave, ¿sí? Lo más severo que estamos encontrando en esta información de último momento
y en esta información que estamos revelando aquí esta noche en este programa. La otra planilla que llamó la atención de la justicia dice planilla para campaña negativa. Dinero para campaña negativa, para campaña sucia, sospecha la justicia. Es decir, que en esas planillas donde se dividía, sospecha la justicia, insisto, sospechan los investigadores, en esa planilla donde se dividía dinero posiblemente para la campaña electoral, había o habría algunos montos de dinero destinados a campañas de desprestigio, destinados a campañas sucias, destinado a ensuciar a posibles rivales. Esto es lo último que tiene la causa, lo que acaba de descubrir la justicia y en donde está poniendo la lupa y donde está poniendo el foco. El juez Bonadío y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo están investigando y quieren, y esto es un dato para aquellos que estén con ganas de arrepentirse, de los investigados que están con ganas de arrepentirse, quieren los fiscales y el juez que alguien les explique concretamente quiénes son esas iniciales, cómo deben leerse esas cifras, por qué figura Cristina Kirchner en esas planillas y qué significa campaña negativa, si eso significa campaña sucia. Primer urgente de la noche, esto que te contamos de las planillas, los misteriosos pendrives de Abal Medina. Segundo urgente de la noche, segunda información importante y que va a cambiar muchos títulos de mañana de los diarios. Las consecuencias que ya tienen las declaraciones del juez o del ex juez federal Norberto Mario Ollarvide. El juez Bonadío pidió que se investigue a Ollarvide. Fue esta mañana, luego de las explosivas declaraciones de Ollarvide, firmó un escrito del juez Claudio Bonadío. ¿Para qué? Para que se sortee una causa que ya tiene juez. En este caso se trata, ya les voy a decir rápidamente, del juez Luis Rodríguez. El juez Luis Rodríguez tiene entonces una causa solicitada por Bonadío que está investigando las declaraciones de Ollarvide. ¿Por qué y qué va a investigar? Básicamente va a investigar dos cosas. Primero, si es cierto que Ollarvide fue víctima en esa causa de una extorsión, tal como él dijo en su declaración, que le apretaron el cogote para que acelerara las causas vinculadas al enriquecimiento del matrimonio Kirchner. Punto número uno. Punto número dos. El juez Bonadío quiere que se sepa, quiere que se investigue, y lo va a tener que hacer otro juez, si Ollarvide aceptó esas presiones y firmó sobreseimientos a sabiendas de que lo que estaba haciendo estaba mal. Eso es un delito gravísimo que tiene el Código Penal específicamente para los jueces y se llama prevaricato. El prevaricato ocurre cuando un juez firma una sentencia o firma una resolución sabiendo que está mal, sabiendo que lo que hace no se ajusta a derecho. Y eso es lo que está investigando ahora la justicia. Si fue Ollarvide víctima de una extorsión y si él firmó el sobreseimiento de los Kirchner sabiendo que estaba mal y por lo tanto cometiendo el delito de prevaricato. Pero Ollarvide, cuando declaró, confesó varios delitos. Es muy impactante escucharlo. Lo que dijo fuera de los tribunales, como analizar, por suerte pudimos también tener información de lo que dijo adentro de los tribunales. Pero quiero arrancar con lo que ya escuchamos, pero vale la pena repasarlo. Quiero arrancar con el audio impactante, bizarro en algún punto, de Ollarvide en la radio. Hoy temprano vimos 4 tipos de Ollarvide en las últimas 24 horas. Uno más relajado, más canchero, saliendo de su casa. Uno un poco más preocupado, saliendo de los tribunales. Otro diferente hablando en radio temprano y uno totalmente quebrado hablando en radio más tarde. Escuché lo que decía Ollarvide y analizamos los delitos que confiesa en la radio y después los que confesó en la justicia. Mirá. Y yo sobreseguí en base a todo lo que me dijeron y demás, y bueno, había que hacerlo. Y así fue, así transcurrió. Esa es la pura verdad. Esta parte de la declaración tal vez es la menos espectacular, porque ahí no dice que tiene miedo de que lo maten, ahí no nombra a ningún funcionario importante, pero es la que más lo complica, porque es donde comete un error y es donde contradice a su propio abogado y a sí mismo. ¿Por qué? Porque él en la justicia, Ollarvide, lo que dijo es que a él no le decían para qué lado tenía que resolver. Él solamente dijo que lo apuraban, que llegaban tanto Jaime Estiuso como Javier Fernández y lo apuraban. Le decían,
usted, señor juez, tiene que resolver rápido, ¿eh? Tiene que resolver con celeridad esta causa que involucra a la familia presidencial. Pero no dijo para qué lado le decían que fallara. Obviamente es una obviedad que le decían que lo hiciera en favor de la familia Kirchner. Pero no es una especulación. Es lo que acaban de escuchar. Ahí Ollarvide dijo, sobreseí porque me lo pidieron. Sobreseí porque me lo pidieron. Había que hacerlo y lo hice. Primer delito que está confesando Ollarvide, el prevaricato, lo que decíamos recién. Sobreseer a alguien sabiendo que lo que está haciendo está mal, que no se ajusta a derecho. Segundo delito, si a Ollarvide lo extorsionaron, si alguien le pidió que cometiera un delito, él es juez, era juez en ese momento. Tiene la obligación de denunciar, no es un ciudadano común. Por lo tanto, incumple los deberes de funcionario público. Solamente esos dos delitos se desprenden de lo que él dijo públicamente. Pero en la intimidad de la declaración, que es lo que te queremos contar esta noche también, en esa intimidad de la declaración que él hace a la justicia, confiesa otros delitos y sin que nadie se lo pregunte. La única pregunta que le hizo el fiscal Stornelli cuando lo tuvo enfrente fue ¿qué tiene para decir? Y Ollarvide arrancó y no paró. Y contó lo del enriquecimiento de los Kirchner y contó otras cosas. Por ejemplo, contó que cuando investigaba la causa enorme de corrupción de Sueños Compartidos, ¿se acuerdan ustedes? La de las Madres de Plaza de Mayo, con Joclender y toda la bola. Cuando investigaba esa causa, contó Ollarvide en la justicia que él metía en sobres y se los daba a los funcionarios anticipando lo que iba a pedir como medida de prueba. Ollarvide contó en la justicia que él le anticipaba al ministerio investigado la medida de prueba que iba a solicitar. Él decía que era para que fuera todo el trámite más rápido, pero claramente lo que estaba haciendo era avisarle al investigado por dónde lo iba a investigar. Estaba espiando, pero tocaba el timbre primero. Pero no por error, no por accidente, sino absolutamente adrede y con intención. Lo contó él, ¿eh? Lo contó en la justicia, no se conocía hasta ahora esta declaración de Ollarvide, pero pasó, lo dijo ante la justicia. Pero decíamos recién con Luciana y con Nico, hay show también. Y sobre todo hay show en el caso de Ollarvide. ¿Por qué Ollarvide va a declarar? ¿Por qué cuenta todo esto? ¿Por qué confiesa delitos? ¿Por qué llora en radio? ¿Por qué ante las cámaras muestra su bastón con una calavera como veíamos recién? ¿Por qué se hace el gracioso con algunos periodistas? ¿Por qué disfrutaba? O parecía que disfrutaba ese momento ante las cámaras. Los que lo conocen coinciden todos en que es por vanidad. Que él siempre quiso ser un artista, que siempre quiso estar en los medios de comunicación y que no logra encontrar el foco de atención que él quiere. Se dijo durante toda la tarde que él declaró como arrepentido. Mentira, no se arrepintió. Se dijo también que él amplió su declaración indagatoria, que él pidió ampliar su declaración indagatoria. Mentira. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el juez Ollarvide dice en radio, llorando, que tiene miedo de que lo maten, y después dice, y les juro que esto es verdad, les juro que esto es verdad, y después dice, voy a ir a tomar una sopa ahora al restaurante El Mirasol, que queda en La Recoba. Lo aviso por si alguien me quiere tirar un tiro en la espalda. Eso dijo Ollarvide en radio, quebrado, llorando, entre sollozos. Inmediatamente el fiscal Stornelli, con buen tino, le envió custodia y lo mandó a llamar. Dijo si quiere llorar o si quiere decir algo o si se quiere desahogar, que lo haga aquí en los tribunales. Y no dijo prácticamente nada. Prácticamente no aportó información. Hay que decir que es probable, muy probable, que efectivamente lo hayan presionado a Ollarvide. Y lo digo porque, por ejemplo, en esa misma causa, en la del sobreseimiento de la familia Kirchner por enriquecimiento, se investigaba 158% de enriquecimiento ilícito en un año, mucho. En esa misma causa, cuando el fiscal Eduardo Tayano tuvo que apelar la decisión del juez Ollarvide, le secuestraron a un hijo. Pasaban cosas fuertes en la Argentina. No era solamente que se acercaban y te pedían amablemente que fueras más despacio o más rápido con las causas. Tayano no apeló y misteriosamente, casualidad o no, esa semana le secuestraron un hijo al fiscal que tenía que apelar. Cuidado, porque Ollarvide contradice a su abogado. El abogado dice que nunca dijo que él había sobreseído y Ollarvide públicamente, lo vimos recién, dijo que sí. Y atención con esta idea de ir a jugar con la justicia, como tal vez hizo Ollarvide o como tal vez hicieron algunos funcionarios.
Atención, porque hay algunos de los arrepentidos que pueden volver a la cárcel. ¿Por qué? Vamos a explicar rápidamente cómo es la figura del arrepentido. No es una figura que graciosamente está en el Código Penal y que cualquiera la puede utilizar en beneficio propio sin importarle ninguna regla y tratando de burlar a la justicia. El que se declara como arrepentido automáticamente se está declarando responsable, se está declarando parte del asunto. Por lo tanto, se está exponiendo automáticamente a una condena final. Al final, esa persona va a ser condenada porque reconoce el delito. ¿Esto qué beneficio tiene? Que en esa condena, tal vez, puedan tener una reducción, puedan tener algún beneficio. Pero ya de entrada reconocen un delito. Segundo, quien se quiera presentar como arrepentido tiene que mostrar información novedosa y que involucre a personas que estén o arriba o en el mismo nivel dentro de la organización criminal. Yo no puedo llegar y decir, sí, mientras repartíamos los bolsos escuchábamos la radio, porque esa información no suma. Tiene que ser información relevante. Por lo tanto, el que se arrepiente primero tiene más ventajas del que se va arrepintiendo después. Pero atención con esto y por qué digo que hay arrepentidos que pueden ir a prisión. Porque si mienten, cometen otro delito. No es que si mienten se cae el acuerdo de arrepentido y el juez y el fiscal dicen, uy, qué lástima, qué pena, con lo lindo que venía todo. Bueno, nos veremos en un tiempo en el juicio oral. El que miente, no solamente se le cae el acuerdo o el arreglo de ser imputado colaborador o arrepentido, como se conoce popularmente, sino que automáticamente se le abre otra causa en la cual se lo investiga por haber mentido en esa instancia y las penas de eso son de 4 a 10 años de prisión. La semana que viene, ya, el juez y el fiscal van a llamar a algunos de los arrepentidos, porque no están muy conformes con algunas declaraciones. Ustedes saben que muchos empresarios eligieron la estrategia de la victimización o eligieron la estrategia de decir que en realidad era dinero para la campaña o de decir que los montos eran mucho menores de los que se dicen en los cuadernos de Centeno. El juez y el fiscal dudan, el juez y los fiscales dudan, sobre todo con algunos testimonios. Y la semana que viene van a llamar a varios de esos empresarios, a varios de esos arrepentidos y le van a decir, esto que usted dijo no nos cierra demasiado con esta prueba que nosotros tenemos. ¿Nos quiere dar mejor información? Y si ese empresario no da la información requerida, puede volver a la prisión. Simplemente para cerrar, algo que pasó hoy importantísimo en la Argentina y ya hablamos con nuestros invitados y con nuestros columnistas. Tiene que ver con el Senado de la impunidad. Hoy no se pudo votar el desafuero de Cristina, no hubo quórum, no se pudo votar. Se va a votar la semana que viene para lograr un allanamiento, es un desafuero para un allanamiento, en realidad es un allanamiento que va a ocurrir la semana que viene o la otra, ya no importa, va a fracasar claramente, no van a encontrar nada en el departamento. Pero después van a tener que votar el desafuero, cuando algún juez pida la detención de la expresidenta. Pero ya dijeron que no lo van a votar, que sin condena firme nadie se va. Humildemente yo creo que una persona que tiene esta cantidad de procesamientos en su contra, esta cantidad de juicios orales en su contra, no puede ser parte del Senado. Pero si no me creen a mí, escuchen directamente a Cristina. El ingreso de un ciudadano que hoy tiene 16 autos de procesamiento firmes, que tiene 2 condenas, una de ellas con inhabilitación perpetua para el desempeño de la función pública, que están en apelación, pero que únicamente quedó en libertad por efecto del Pacto de San José de Costa Rica, que es en cuanto al tiempo que puede estar alguien detenido sin condena. Pero yo quiero informarles a los ciudadanos argentinos que nos han informado uno de los jueces de una de las tantas causas que Romero Feriz tiene en corriente, que este ciudadano que está en libertad, no porque haya sido declarado inocente, sino por efecto del Pacto de San José de Costa Rica, tiene obligación de presentarse todos los días lunes en el juzgado del cual es el titular en su provincia. Ahí está, otra información urgente de último momento la tiene Marcela Pagano. Marce. Sí, está vinculada con una iniciativa del gobierno que además esconde la preocupación oficial por lo que está sucediendo con los empresarios y el escándalo de la corrupción. Estamos hablando de una iniciativa del gobierno para sacar una norma, para modificar mediante un proyecto de ley
la posibilidad concreta de apartar a los empresarios de las empresas, empresarios corruptos separados de las empresas involucradas. Y esto tiene que ver justamente con evitar la parálisis de la obra pública. Como, bueno, sabemos, la obra pública local, más allá de que a veces capte inversiones del exterior, siempre tiene una pata local, siempre es una empresa de afuera que viene y se asocia con una empresa local. Todas las empresas locales que financian la obra pública empiezan a estar mencionadas. Bednasa, Techint, Roggio y algunas más que empiezan a comentarse. Por ejemplo, todavía no se habla del sector de aeropuertos. Wow. Con lo cual, hay mucha información que está dando vuelta por Comodoro Pi y mediante esta preocupación, la necesidad del gobierno de garantizarse que la obra pública, uno de los motores de la economía, del repunte para el año que viene, no cese. Muy bien, importantísima esta información que plantea Pagano y trae otra de las polémicas que hay en estos últimos días que tiene que ver con el rol de los empresarios. Y empiezo a incorporar a todos nuestros invitados. Gracias a todos por venir, un honor total tenerlos. ¿Los empresarios son víctimas o son cómplices? Primera pregunta. Entre ellos, entre los empresarios, también está esta pregunta. Está instalada y hay una grieta, una más en la Argentina. Hablé con dos sectores empresarios. Uno vinculado, muy vinculado a la obra pública, lo que contaba Marcela, y tienen esta idea de decir, che, atención, cuidado, frenemos un poquito este ímpetu de investigar, porque ¿quién va a hacer la obra pública? ¿Quién va a ser ahora los que vengan a invertir? Fíjense ustedes lo mal que reaccionaron los mercados. Subió el dólar, subió el riesgo país, cayó la bolsa. Cuidado. Hay otro sector con el que yo estoy de acuerdo, con el segundo que voy a contar ahora, que dice no. Esto que nos está pasando es como quejarnos porque el tratamiento contra el cáncer te hace doler la cabeza. La Argentina tiene un cáncer eterno que es la corrupción y hay que sacarlo aunque el tratamiento sea doloroso. Yo coincido con esta última. Yo coincido con que hay que ir a fondo contra la corrupción, pero bueno, quiero escuchar a nuestros invitados. Recién te veía, Alejandro, a sentir un poco con la cabeza en esta segunda opinión también, ¿no? Sí, sí, porque, digamos, víctimas, es muy claro quiénes son las víctimas. Víctimas son todos los argentinos que no estamos en esos benditos cuadernos y sobre todo la gente más humilde, que lo que le ha pasado es básicamente que no ha tenido los servicios médicos que necesitaba, no ha tenido la educación que necesitaba, no ha tenido la seguridad que necesitaba, con lo cual la victimización no puede ser un negocio de unos pocos. Eso es tema número uno. Tema número dos. Una cosa es que te secuestren un hijo y otra muy distinta, pagar coimas para ganar plata o para incluso que no te quiebre la empresa. Porque con el razonamiento de pagué coimas para que no me quiebre la empresa, quedaríamos todos habilitados a hacer cualquier tropelía para que no quiebre nuestra propia actividad. Todos estamos sometidos a los avatares. Claro, vos podrías decir, bueno, cometí un delito porque si no mi defendido iba a la cárcel. Juan podría decir, robé porque no me alcanzaba para terminar la película. Bueno, y Delgado, que es parte judicial, ni hablar. Me lo imagino al gordo Valor. Vos lo has hecho. Ya no sabía que estaba en cuestión. Me imagino al gordo Valor diciendo que robaba para educar a los hijos. O sea, claro, cosa que es inadmisible. Claro. Como también es inadmisible pretender que el tema se corte en los altos ejecutivos. A este nivel de plata, las decisiones siempre la toma el accionista o el dueño. Totalmente, importantísimo. Siempre. Hace 42 años he abogado de empresas. Yo lo lamento mucho. Me parece muy bien que existan empresas, pero tampoco juguemos a hacer algo de lampedusianismo, cambiar algo para que no cambie nada. Esto puede ser o una lápida para el país, si no logramos avanzar, o un trampolín. Estoy convencido. ¿Vos qué pensás, Juan? Vos que tenés una sensibilidad especial, ¿lo estás viendo como una oportunidad? La verdad que mira, me sorprendí. Yo estoy montando la película que terminé de filmar y no estuve muy al tanto de lo que pasó hoy. Pensé que íbamos a hablar del aborto y me entero que pasó hace un año y ya el pobre Vudú está olvidado en la cárcel. Sí, se cayó un atentado. Lo que es ser director de cine. Lo que es ser director de cine. Ahí está. Todo en vivo. Ya está olvidado, pasaron 2 años parece. Cada día es una realidad que nos va devorando y nos la va detención de Vudú, lo mismo. Sí, no, Claro. ya Todos los días parece viejo. Olvidado, parece viejo lo que pasó ayer. Pero cada día nos presenta dilemas morales que nos ponen a prueba, que hacen que motorizan las conversaciones en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todos lados. Yo le quería en realidad hacer una pregunta. Yo creo que hay que ir a fondo. En realidad yo con el tema de la justicia es algo que vengo diciendo siempre, que si el gobierno de Cambiemos no logra cambiar la justicia o si va a ser un aleteo entre dos momentos de corrupción.
Pero también está el tema de la separación de la separación de poderes de la justicia, y no veo que la justicia o la parte honesta de la justicia, que la tiene que haber, se revele con la fuerza que se tiene que revelar. Y hace falta rebeldía con B larga, como decís vos, exactamente, Juan, esa es la de manera urgente. Me parece que la justicia tiene el desafío más grande en el peor momento de la justicia. Exacto. Porque la palabra judicial está muy devaluada, nadie nos cree, ni a los jueces ni a los fiscales. Es un punto de partida horrible, pero es el que existe. Y hay que hacerse cargo con el sistema que tenemos, en un desafío que me parece nos enfrenta a los argentinos a un quiebre que puede ser maravilloso o puede ser vivir en una eterna meseta. Tenemos la chance de descubrir si esto es verdad, saber cómo, cuándo, cómo y dónde un país funcionaba al margen de la ley y mucha gente se beneficiaba por eso, y tenemos la chance de refundar esa sociedad en base a nuevos parámetros morales, nuevas lógicas de acción colectiva, nuevas formas de comportarnos, pero me parece que el desafío es tan grande, y lo hablamos el otro día con Diego, que les queda grande a la justicia, pero la justicia por los problemas estructurales que tiene y que no podemos cambiar de un día para otro, que es la que tenemos, necesita necesariamente un acompañamiento de la sociedad civil, como pasó en Brasil con el Lava Jato, donde la sociedad civil comprendió que la corrupción hace que la vida pública sea muy mala y que si tenemos mala vida pública, tenemos muy mala vida privada, tenemos inseguridad, nadie respeta los semáforos, la gente cruza la calle por la mitad, porque esos comportamientos micro explican estos macro que tanto nos... Ahora quiero incorporar a la figura de Ollarvide, porque acá, y esto es para Alejandro y para Fede, en dos actividades diferentes que tienen cada uno. Vos lo sufriste mucho, vos lo investigaste mucho, vos fuiste a fondo en un momento muy particular que ahora quiero que cuentes, Alejandro, la vida de Ollarvide, y vos, Federico, sos fiscal federal, te tocó convivir, y lo elijo Ollarvide no solamente por el show que montó estos días, sino por el símbolo que es Ollarvide. Es un ex juez que graciosamente revela, casi como si fuera un reality show, delitos que cometió. Pero eso no tiene que nublarnos lo más importante para mí de Ollarvide. Ollarvide es el ejemplo de un juez que juró ser leal a la Constitución, sin embargo fue siempre leal al poder de turno. Y por eso estamos como estamos. Por ahí las excentricidades de Ollarvide nos distraen y no nos permiten ver lo que a mí me parece que es lo más importante, que es un tipo que hace muchos años fue honrado con un cargo hermoso, que es el de ser juez y decidir qué está bien y qué está mal, y sin embargo escogió otro camino, escogió el camino de ser leal al poder de turno, y eso fue lo que le permitió perdurar tanto tiempo a un tipo que en tribunales, todos los que pateamos tribunales, sabemos que tenía muy mal nivel técnico, que era muy mal juez, que era muy arbitrario, sin embargo duró lo que duró justamente porque supo administrar esa debilidad, esa flaqueza, siendo leal al poder de turno. ¿Vos, Alejandro? Mira, yo empecé en el Consejo en el 2010. Y prácticamente una de las primeras... Consejo de la Magistratura. Sí, en el Consejo de la Magistratura. Y una de las primeras denuncias que interpuse fue contra Ollarvide, que no pasó nada, ni con esa, ni con las otras 6 que hice contra Ollarvide. Y el denominador común básicamente era, contrariamente a lo que está diciendo él ahora, el denominador común era la protección que recibía del kirchnerismo. Era impenetrable avanzar, era imposible avanzar en una investigación contra Ollarvide ni contra las cosas paralelas en el tema que quisiese. O sea, Ollarvide no era una víctima del kirchnerismo como se quiere presentar ahora, era un cómplice. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es, coincido plenamente, no lo habíamos hablado, coincido plenamente con lo que hablabas de vanidad. Ollarvide es un personaje muy especial, yo creo que es razonablemente inteligente, o por lo menos vivo, conoce la ley, fue 20 años juez federal, y tiene una necesidad de protagonismo que es terrible y que probablemente sea la que lo termine hundiendo en donde debe estar, que es abajo de la ley, no arriba de la ley como está hasta este momento. Conclusión, yo lo que estoy viendo ahora, no sé a ustedes qué les parece, es un monumental montaje donde primero están tratando de patear la responsabilidad a Néstor. Está muerto, no puede ser juzgado, no puede contestar. El resto se quiere victimizar, los empresarios se quieren victimizar, Ollarvide se quiere victimizar, y nosotros estamos distraídos por la necesidad del rating, porque uno hay un momento en que se obnubila y quiere algo un poco más ligero que analizar un balance. Estamos distraídos por una cotidianeidad en la que cada vez que nos encontramos entre nosotros decimos, che, ¿pasó algo en los últimos 15 minutos? Yo vengo de otro programa acá y por ahí pasó algo trascendental. Sí, y pasó, bueno, contábamos en un rato, damos más detalles de estos pendrives que aparecieron con contenido explosivo, contenido que involucra a Cristina y que habla de campaña sucia, que es una de las cosas más graves que hizo el kirchnerismo, porque
conocemos casos públicos, ¿sí? Pienso en Olivera, pienso en De Narváez, pienso en muchos casos de gente que sufrió operaciones y campaña de prestigio. En un rato retomamos, pero quiero recoger el guante de algo que decía Juan, que es esta idea de el cambio, ¿no? El cambio en la justicia. Yo creo, tal vez estoy pecando de ingenuo, de optimista o de iluso, que ya hay algo que cambió en la justicia y que esto es un proceso que avanza fuerte. Tal vez, insisto, estoy siendo demasiado naif en este razonamiento. En la juventud eso. Pero jamás, debe ser, jamás me imaginé que íbamos a estar en televisión hablando de exfuncionarios, imputados y detenidos en la misma causa donde hay empresarios de los más importantes de la Argentina, el ex juez más escandaloso de la historia argentina, el operador judicial más enorme de la historia argentina. Digo, tal vez algo empezó a cambiar. Muchas cosas empezaron a cambiar en los últimos años. Hay el debate del aborto que se abrió y fue como un dique que explotó y que no va a parar más, y que la votación de ayer fue una cosa pasajera que va a ser seguramente el principio de algo rechazada dentro de 2 años cuando se vote de nuevo. Se abrió un debate que no va a parar más y que va a ser un tema de campaña. Acordate que en octubre del año pasado nadie hablaba. Cristina decía que la sociedad no estaba lista para debatirlo en campaña, y esto va a ser un tema obligado de campaña. Lo mismo pasa con la justicia, lo mismo pasa con un montón de cosas, la demanda de transparencia. Pero yo creo que, por lo que decían ustedes recién, no está bien explicado a nosotros, a la gente común, qué implica la corrupción. ¿Qué costo tiene la corrupción en la infraestructura? Vos fíjate cuando hace años la gente, que eran las preocupaciones de los argentinos, inflación, inseguridad, bla, 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 bla. Séptimo. Corrupción. Sin pensar que la corrupción era la causa de todas las otras cosas que iban antes. Bueno, el cepo cambiario. En un ratito te vamos a mostrar lo que se robaron a raíz de la corrupción. Cifra, vos tenés la cifra exacta. Si sufriste el cepo cambiario, si tenías la oportunidad de ahorrar, irte al exterior y no podías hacerlo, te vamos a contar por qué. Porque esa cifra está vinculada a esa trampa, a la trampa de no poder ir al mercado financiero, a la trampa de haber caído en default, a la trampa de no tener escuelas, hospitales y sobre todo la clase media que quería comprar algunos pocos dólares. Está bien esto que planteas, pero esto que planteas es sobre todo al final, digo, ¿por qué no hay cloacas? ¿Por qué no hay gas en el 70% moreno? En parte porque hay escuelas que corren el riesgo, como ya vimos. Porque hay 51 muertos en el 11. Porque hay 51 muertos porque en el 11. Un montón de cosas. La corrupción, se nos llegó a decir que la corrupción es una cosa abstracta. Esa es la gran trampa. Sí, claro. Que la sociedad civil no puede percibir que la corrupción es la riqueza que ella misma genera. Exactamente. Y esa separación que la gente la percibe como lejanía, hay que hacer un trabajo de mucha docencia y hay que explicar, hay que hacer buena pedagogía para hacer comprender que capilarmente a los argentinos nos penetre que la corrupción es algo que nos está carcomiendo y nos carcome nuestra vida, y la vida es una sola. Y no es tan difícil, porque después de todo, los que se dedican a la función pública tenemos la obligación de ser servidores públicos y tenemos que administrar los bienes públicos como lo que son bienes de todos, de acuerdo a la ley. Eso que parece tan sencillo en la Argentina está muy separado, y las consecuencias son estas cosas que estamos charlando. Quería aportar un dato, digo, información. Todo esto que estamos hablando acá en el estudio se habla en la Casa Rosada todos los días. ¿Por qué se habla? Porque por un lado, Mauricio Macri y el gabinete celebraban este destape, estos cuadernos, el avance de la justicia. Ahora bien, se están preguntando en este momento si no va a afectar, por ejemplo, la llegada de inversiones. Que no te quepa lo que afecta a la... Perdón. Hay un temor concreto en la Casa Rosada. Me interesa porque hay opiniones diferentes acá, A ver. Que todo esto afecte la imagen de Argentina en el un dato exterior. económico. El riesgo país hoy está en el nivel más ¿Crece alto el riesgo de la era Macri. Hoy. Y eso significa que el costo de entrar a Argentina a invertir es altísimo. Pero lo decís como una cosa mala. Una cosa de las que se nos tiene que explicar es que la lucha contra la corrupción, primero lo que causa la corrupción, después que la lucha contra la corrupción va a ser, como decías vos, doloroso. Una cura de cáncer, que se mata las células enfermas y también células sanas. Cuando cierra una empresa porque los empresarios eran corruptos, hay gente que queda sin trabajo. Si vos querés comprar un restaurante, ponele, y si llegás al restaurante y te dice, mira, acá viene Varo, viene la gente, pero yo en este momento estoy con un problema con mi primo que tengo que zanjar. Y lo que vos decís como inversor extranjero y como comprador de ese hipotético restaurante,
contestaron, decir, mira, arregla el problema con tu primo primero. Mirá, y después yo bueno, vengo, a ver, las inversiones por ahora no vinieron. No, por lo menos no en la medida que el gobierno había planteado. Pero esto dificulta la llegada inmediata de inversiones que el gobierno necesita urgente. Pero hay que seguir. Pero mucho para más, reactivar la economía. mucho más lo dificulta vivir en un mundo... Totalmente, estoy de acuerdo. Pero pará, estoy de acuerdo. déjame redondear esto. Y es, cuando vos salís al mundo, cosa que yo hago cada vez que puedo porque vivo de clientes que son empresarios, lo que no podés convalidar de ninguna manera porque no lo entienden, es como acá no va nadie preso. ¿Por qué? Porque apenas ellos perciben, apenas una persona que tiene que enterrar plata en la Argentina de determinados niveles percibe que no va nadie preso, dice, no va nadie preso, ergo el delincuente hace lo que quiere, ergo me va a agarrar a mí. Sí. Por poner un ejemplo, Se eso es en el mediano plazo. Claro. En el corto se puede plazo. ganar dinero fácil, porque muchos empresarios también ganaron dinero fácil. No. Claro, pero el 90% del mundo no son inversores de riesgo, son inversores Yo quisiera serios. aportar un dato subiéndome a la información de Santiago, que es verdad, el gobierno está muy preocupado con lo que pueda pasar con el empleo en estas empresas. Atención, porque también son empresas grandes, Y con no la obra estamos hablando pública. de pymes. Para redondear lo que decía, creo que es una lucha que hay que hacer, pero hay que ser muy consciente que mientras se libre esa lucha, hasta que se limpie y se creen las condiciones, la economía va a sufrir. La economía va a sufrir. La y economía es está el pueblo el que sufriendo. tiene que decidir, porque esta lucha no va a demorar un año. Es la gente la que tiene que... Va a tardar y va a demorar porque es absolutamente va a tardar. cultural. ¿Cuánto lleva el lavallato en Brasil? Años. Por eso. Pero como ¿Cuánto decía, fue el Manipulita en Italia? como decía el fiscal Delgado recién, con un apoyo de la sociedad muy importante. Por eso es importante que hablemos de esto en la televisión. Es importante que se debata. Yo lo decía, esta diferencia, ¿no? Esto que piensa el gobierno, generó una grieta entre los empresarios. Hay empresarios que dicen, no importa, hay que ir a fondo porque es la única manera de que después, cuando saneemos esta situación, lleguen las inversiones. Porque además esto ya es opinión personal, me enoja un poco este tema. Viste que todo el tiempo las famosas inversiones o los famosos inversores te vinieron corriendo el arco. Primero era, vamos a ir cuando pierda Cristina. Después era, no. Cuando pierda Cristina, pero 2 veces, para confirmar que no vuelve. Después es, no, pero en realidad cuando pierda Cristina para siempre. Ahora es porque luchan contra la corrupción. Antes es porque no luchaban contra la corrupción. Entonces digo, finalmente estamos todo el tiempo esperando algo de un sector que no nos para de correr el arco. Para los inversores. No es un país confiable. Quiero pero traer... estas cosas no es confiable. No puedes no tener un solo empresario preso. Vos fíjate que tenemos poquísimos sindicalistas, poquísimos políticos, pero empresarios no hay ninguno preso. Por supuesto, esto no quiere decir que sean todos malos, ni muchísimo menos. Pero lo que hay que hacer es permitir que se investigue a fondo, entender cómo funcionan las empresas, que no funcionan como otras áreas de la actividad humana, ver quién es el responsable, quién no lo es, quién puso plata para ganar más plata, quién puso plata para no morir en el intento. Hay una cantidad de tamices enorme. Difícil de comprobar, ¿no? Quiero traer un número concreto que tiene que ver con esto que planteaba Marcela, con esto que bien trajo Juan Campanella a la charla, que es el dato concreto del monto. Hicimos un cálculo humilde, un cálculo chiquito. Pesimista. Despacito, pesimista, para no asustarte tanto, porque la verdad que el número es muy grande. Tiene que ver con la coima. Atención, tiene que ver con cuánto se llevaban de la obra pública a través de las coimas que ahora conocemos, se repartían en estos autos que tanto escribía y describía Centeno. Marce, vení, acompáñame y contame, por favor, este número, el número que nunca te dijeron de las coimas. Es mucha plata, yo te anticipo que es mucha plata. La obra pública tiene muchos aspectos. Vamos a tomar uno de ellos, el que corresponde a vialidad, corredores viales, rutas, caminos. Se habrán robado dinero, ¿no? Uno piensa en Lázaro Báez también. Sí, solo vialidad. El cálculo es solo de vialidad nacional. Acá falta, perdóname, falta transporte, falta energía, falta vivienda, faltan muchos rubros. Esto es solo vialidad nacional. Bueno, lo que se movió en concepto de obra pública, supuestamente en vialidad durante la era kirchnerista hasta 2015, es 28.000 millones de dólares. Es el equivalente a los dólares físicos que hay dentro del Banco Central. Digamos, es una magnitud, una relevancia, es el sistema de respaldo de tu moneda, está plasmado en este número. Pero, claro, uno empieza a pensar y a escuchar a los empresarios que se empiezan a arrepentir y dicen, no, bueno, las coimas, ¿cuánto pedían? ¿Cuánto era el porcentaje? Si hubiese sido el 10%, no es el 10%. Es un poquito más, ¿no? Sí. Si hubiera sido el 10%, estamos hablando de que en el camino se perdieron 2.800 millones. Sí. ¿Sí? Bueno,
se está hablando del 30%, con lo cual los números finos, si llegan a ser el 30% como empiezan a hablar, estamos hablando de 8.400 millones de dólares que se robaron y que representan terminar con la escasez, por ejemplo, de escuelas o de faltante edilicio en los hospitales, en el conurbano bonaerense, en el norte del país. Es tan difícil hacer un cálculo porque tantas cosas se podrían haber hecho con ese dinero que se robaron. Repetí la cifra, Marce, te pido por favor, porque es muy importante que entendamos lo que planteaba Campanella hace un rato. Esto es rutas que no están, estos son gente que muere en accidentes de tránsito, estas son las máquinas que faltan para hacerse estudios en los hospitales. Máquinas que faltan en los hospitales, las escuelas que vuelan por el aire. Esta plata tenía que estar en obra pública, pero estaba en coimas. ¿Cuánto estamos hablando? 8.400 millones de dólares y persiguiendo los números oficiales, por supuesto, porque encima es tan difícil llegar a un número. Se presupuestaba algo y luego después se ejecutaba mucho más en obra pública, supuestamente. Y insistimos, esto es caminos, vialidad. Imagínate si sumamos todos. Pero atención porque tengo un dato más. Dale. Uno de los arrepentidos que empieza a hablar, vinculado a una empresa muy importante argentina, ya hizo un cálculo y dijo: yo calculo que más o menos se robaron 15.000 millones de dólares. No puede ser. 15.000 millones de dólares. Ahora sí, la mitad de las reservas monetarias. La mitad de las reservas monetarias. De lo que tenían en ese momento, ¿Por qué me remito a las reservas monetarias? Porque tuvimos un cepo cambiario porque nos decían que no había dólares y se los estaban robando. ¿Qué hacemos con esto, Federico? A mí me parece además que la magnitud, no nos tenemos que perder de vista algo que es muy importante, que es también recuperar el fruto de los delitos, como dicen viejos fallos de la Corte. Y ahí la justicia tiene muchos problemas, algunos estructurales, es verdad, y me hago cargo, pero también hay que agudizar la creatividad para crear herramientas legislativas que rápidamente permitan recuperar el dinero y que las agencias del Estado salgan a buscar ese dinero. Porque si yo me remito al caso López, en el que participé, y miro ahora un poco los cuadernos, me parece que no es tan difícil ver que ese dinero está escondido en alguna parte. Entonces hay que salir a buscarlo. Y salir a buscarlo no lo puede hacer ni Stornelli, ni Bonadío, ni yo, ni Casanello, ni Canicova, ninguno de los jueces federales. Es un trabajo de campo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad. Por eso yo insisto tanto en que así es muy importante el respaldo del Estado en su conjunto para una causa de esta magnitud y que tiene que ver con de una vez por todas ser leales solamente con la ley. Digamos, la magnitud de las cifras que acaba de dar Marcela parece que tienen que ser lo que nos motive para contrastarlo con lo que es nuestra realidad, nuestra vida de todos los días y salir a buscar este dinero que en alguna parte está, o al menos hacer el intento. Pero porque si nos conformamos con la condena, eventualmente con la prisión de muchas personas, hasta podría ser algo remunerativo, porque pasan 4, 5, 6 años presos, pero te esperan 15.000 millones de dólares, según estos números. Entonces me parece que también hay que ser un poco más creativo y utilizar todo el poder del Estado para trabajar en varios niveles. Las responsabilidades, las investigaciones, pero también el recupero de activos. Sé que querés decir algo. Una pregunta. Bueno. Tenemos que ir a pausa, pero si quieren plantéenlo y lo no olvidemos, con respecto a esa cifra de los 15.000 millones, no olvidemos primero todos los ahorros que se están verificando en vialidad, por ejemplo, y no olvidemos la cifra que siempre está tirando el Tata Joffre, que coincide más o menos, anda en 10.000 la del... Son 12 años de mucho... Se gastaron 150.000 millones de dólares en compras de energía durante 12 años. Encima de... Además de la plata, digo... La malversación. Y de las obras que se pagaron y que no se hicieron, ¿no? Ahora quiero escuchar a Juan Campanella. Lo quiero citar además. Te voy a citar en tu cara, Juan. A ver. Vos escribiste para mí uno de los tuits más brillantes en su momento, que es que la corrupción no tape... Claro. En el call de Marquitos no paga. Exactamente. Que la corrupción... Decía Juan Campanella, que está acá, y ahora vamos a seguir conversando con él y con todos los invitados. Que la corrupción no tape la gestión. La gestión fue peor. La gestión incluso fue peor. No te vayas, después de la pausa seguimos con los invitados y Santiago Fioriti te va a contar la conversación secreta entre, atención con los nombres, Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ángelo Calcaterra, antes de que declaren la justicia, ¿verdad? Exactamente, antes de que declarara en la justicia Ángelo Calcaterra, alguien contactó a Carrió de parte de Mauricio Macri, hablaron y después de eso se presentó Calcaterra. Ahora me contás el contenido, después de la pausa, no te vayas.
Acá estamos conversando con los invitados. Hay como varios leucos que están hablando en este momento en el estudio, porque hay un eco tremendo. Vamos a hablar mucho, queda el secreto de Santiago Fioriti. Realmente impresionante la charla de Carrió, de Macri, de Calcaterra. Pero quiero, Juan, decirte, vos sabés que tengo debilidad por la obra que estás en este momento, dirigiendo, además de dirigir películas, además de venir acá y opinar un poco de todo, estás con ¿Qué hacemos con Walter? Sigue el éxito de esa obra. Sigue con mucho éxito, gracias a Dios. Vamos a seguir hasta fin de año y ya renovamos para el año que viene. En enero volvemos. La reunión de consorcio que nadie se puede perder. Vos, yo de verdad les digo, si no fueron a ver la obra, vayan a verla, porque todo esto de lo que conversamos, les juro que todo lo que conversamos está en la obra. Sí. En esa reunión de consorcio que cuenta Campanella, en ¿Qué hacemos con Walter?, están los problemas fundamentales de la Argentina y que seguimos repitiendo. Y nos reímos un poco de eso. Nos reímos un poquito. A veces ríe bastante la gente. Es importante. A veces es importante. Es una cualidad que nunca hemos perdido como pueblo, de la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Creo que es la única manera que podemos soportar esta blitzkrieg de informaciones. Es una cosa impresionante. Imparable. Desde ayer Vudú preso y ya parecía que íbamos a tener para un mes. Ayer lo increíblemente relevante de la votación por el aborto, y ya parecía que íbamos a hablar. Todo y ahora pasa de esto y mañana ya no. Bueno, nosotros nos juntamos, porque mañana cuento una intimidad, nos juntamos para hacer la reunión de producción los martes. Sí. A ver qué hacemos el jueves. Ah, no. Si yo les llego a mostrar los papeles, las pavadas que anotamos no tienen nada que ver con el programa que terminamos haciendo. Federico, gracias por venir también. Estás con tu libro que ya publicaste, lo presentaste aquí en el programa. Sí, Injusticia, ¿verdad? Así es, Injusticia, editorial Ariel. Muy bien, gracias por venir, Federico. Gracias, es muy importante tu opinión. Gracias, Ale, también por hacerte el tiempo. Tenías un compromiso. Gracias, Juan. Un honor tenerlos a los tres. Atención, ¿qué hablaron Macri, Carrió y Calcaterra? Antes de que Calcaterra fuera a la justicia, hubo un diálogo entre estos tres pesos pesados del gobierno. Te lo cuenta Santiago Fioriti después de la pausa. Quédate. Estamos despidiendo, pero hay una información de último momento, tiene que ver con la política, tiene que ver con Cambiemos. Santiago. Así es, bueno, me llegó una foto de esta tarde, recién. A ver, ¿podemos verla? Los protagonistas son Gabriela Michetti y Luis Neidenhoff, el radical senador. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Claro, que Michetti en el insultó. Senado. Michetti le dijo pelotudo. En el medio de una discusión, porque una senadora de la UCR que votaba a favor de la legalización del aborto, se llama Pamela Verazay, se había extendido en el tiempo. Michetti, como presidenta del Senado, le venía pidiendo... Discutieron. Sí, discutieron y Neidenhoff se mete en la discusión y dice, presidenta, deje terminar a la senadora. Michetti tenía el micrófono prendido y dijo, cállate pelotudo. Que no rompa las bolas este pelotudo. Exactamente. Con lo cual... Esta foto es la reconciliación. Sí, esta foto es de esta tarde. En el medio de la discusión por Cristina Kirchner, como bien contaste hoy, Diego, se acercó Neidenhoff y le dijo, ¿qué quilombo se armó Michetti con las puteadas? Y Michetti le dijo, y bueno, tenía el micrófono abierto, bueno, la próxima apagalo, le dice Neidenhoff. Yo soy así, le contesta Michetti. La cuestión es que se abrazan, Michetti le dice, discúlpame, él también le pide disculpas. Reconciliación después de las puteadas. Muy bien, importante información. Y por favor, dame el secreto porque mirá, Juan Campanella y Alejandro Faragossi se quedaron ahí detrás de cámara porque quieren escuchar... Qué presión. Sí, tenés presión. Quieren escuchar el secreto. ¿Qué pasó con la declaración de Calcaterra? ¿Qué hablaron? Macri, Calcaterra, Carrió. Mira, el sábado, Calcaterra, primo preferido del presidente de la Nación, lo llamó a Macri y le dijo, tengo que hablar algo muy importante. Se reunieron, Calcaterra le dijo, no aguanto más, me voy a presentar en la justicia. Macri le dijo, ¿te parece? Sí, lo voy a hacer, lo tengo decidido. Después de eso, alguien me contó, una persona muy encumbrada de este gobierno, que llamaron a Carrió, a Elisa Carrió, la dama temida de Cambiemos, de parte de Mauricio Macri, alguien muy cercano al presidente de la Nación. ¿Para consultarle? Para decirle a Carrió, Ángelo Calcaterra se quiere presentar en la justicia como arrepentido. ¿Sabes qué dijo Carrió? Me parece perfecto, es lo mejor que puedo hacer. O sea, de alguna manera le consultaron a Carrió la decisión que había tomado Calcaterra de presentarse y Carrió dio el ok. Carrió dio el ok.
¿Y esta frase? Mira, esta frase la dijo también Mauricio Macri hace algunos días, en forma muy reservada con su equipo. En realidad, más que con su equipo, con 2 funcionarios de su equipo, dijo: le tengo un gran afecto a mi primo, este hombre Calcaterra, esto le hace bien al país, esto es el cambio. Muy bien, señores, con esto nos despedimos. Información excelente, como siempre, de Santiago Fioriti, de Marcela Pagano. También nos estamos yendo la semana que viene. Gracias, como todos los jueves, a Fuego y Sabor por la comida para el equipo. Y a vos te digo, te espero la semana que viene acá, en Ya Somos Grandes.